Bienvenidos de nuevo a Hablando en Data. Hoy vamos a ver el estudio de variables numéricas contra una variable objetivo. ¿Qué es lo que podemos hacer la primera vez que nos encontramos con las variables numéricas? Atentos al vídeo. Lo primero de todo es saber distinguir cuáles son las variables numéricas. Y lo mejor es poner unos ejemplos. Una variable numérica puede ser la edad, el salario, la antigüedad o el número de productos que tengas con una determinada empresa. Son variables que se pueden ordenar y tienen un sentido numérico. Recordar que una variable numérica es que se puede ordenar y que ordenarlas tiene cierto sentido. Lo digo por recordar que, por ejemplo, hay variables numéricas como puede ser el código postal que no tiene sentido ordenarlas, no tiene un significado un código postal que sea menor que otro. Lo primero que deberíamos hacer al estudiar variables numéricas es graficarlas. ¿Vale? Entonces, si por ejemplo volvemos al ejemplo que estábamos viendo con las variables categóricas, estábamos viendo la fuga de clientes o si tienen que, vamos, si dejan de hacernos pedidos. Entonces lo primero que deberíamos graficar es, aquí tenemos un ejemplo con la edad, y entonces si han dejado de hacer pedidos o se han fugado los clientes. Entonces, bueno, el primer gráfico que se nos podría ocurrir es este. Lo que pasa es que con este gráfico no vemos nada. ¿Por qué? Porque vemos que en todas las edades hay clientes que se van y que no se van, ¿vale? Entonces, es el primer gráfico que se nos puede ocurrir, pero como veis no tiene sentido. Entonces, siempre tiene un sentido graficarlos de esta manera, ¿vale? Con la tasa de porcentaje de fuga o la tasa de porcentaje de los clientes que dejan de comprar que hay por edad, ¿vale? Entonces, tenemos que pasar la variable a porcentajes. Y entonces, por ejemplo, pues como veis aquí sí que se ve que pues, si interpretamos este gráfico, que cuanto más edad tienen, pues más probabilidad tienen de que se fugue el cliente o que deje de comprar con nosotros. Si analizamos este gráfico, lo que vemos es que tiene una pendiente positiva. Entonces, lo que vemos es una relación clara entre edad y fuga de clientes o que nos dejen de comprar el producto. ¿Vale? Entonces, al graficarlo de esta manera, pues parece que podemos meter la variable así, que el modelo nos la va a coger bien. ¿Vale? Cuando hagamos el análisis de variables, pues parece que tiene sentido. También nos puede salir de esta otra manera, ¿vale? Oye, pues tiene una forma descendente y entonces lo podríamos aproximar con una línea descendente, ¿vale? Entonces aquí pasaría lo contrario, que cuanto más joven es, más probabilidad tiene de que se fugue el cliente o que deje de comprar los productos, y cuanto más mayor, pues parece que es más fiel el cliente. Pero ¿qué pasa si tenemos una gráfica de este estilo? ¿Vale? Pues cuando tenemos una gráfica de este estilo, lo que podríamos, bueno, sí que se ve claramente que tiene relación con la fuga o con vamos, con la variable que estemos midiendo, y parece que tanto los jóvenes como las personas mayores pues tienen más probabilidad de fuga, y sin embargo la gente que tiene una mediana edad, pues en torno a 45 o 48 años, pues parece que son más fieles, ¿no? Entonces, bueno, pues es muy bien. Entonces, lo único aquí, si lo intentamos aproximar esta función con una línea, pues nos saldría esto. Oye, pues nos saldría que puede que nos salga una línea que sea recta, ¿vale? Porque lo intentamos aproximar con una línea y bueno, aquí haríamos una correlación y nos saldría 0, que la correlación la podríamos interpretar como la pendiente de la línea. Entonces lo que vemos es que la correlación para medir las variables numéricas no es una buena medida, porque si nosotros nos ponemos a examinar esta gráfica
contra la variable objetivo, nos tendría que tener una correlación cero y podríamos decir, pues no tiene importancia. Sin embargo, vemos que gráficamente sí que tienen una fuerte relación. Igual que esta gráfica, podríamos tener, a veces nos podemos encontrar gráficas de este estilo, que es como la gráfica anterior, pero todavía más pronunciada, ¿no? Parece que vemos que hay tramos que tienen una fuerte relación con la variable objetivo, como puede ser la fuga o que nos dejen de comprar productos, y otros tramos que tienen menos. Entonces, si volvemos a hacer aquí cuál es la línea recta que más se aproxima o una correlación, pues nos saldría 0. Entonces, lo que vemos es que la correlación no es una buena medida en el caso de que estemos midiendo las variables numéricas contra la variable objetivo, ¿vale? Porque nos puede dar conclusiones equivocadas. No es buena idea usar la correlación. ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Pues dividirla por trozos. Y entonces lo que podemos decir es, oye, pues parece que hay un intervalo hasta los 30 años que tiene más probabilidad de que se defugue el cliente. Luego hay un intervalo más pequeño. Bueno, hay un intervalo de unos 30 a unos 65 años que parece que tienen menos probabilidad y luego pues a partir de los 65 años parece otra vez que vuelva a haber una tasa de fuga alta. Entonces lo que parece que tiene sentido es dividir por trozos la variable de estudio, la edad, ¿no? Y aquí lo que nos tenemos que fijar no es en la pendiente, sino lo que tenemos que fijarnos es que hay diferencias de cuál es la tasa de fuga en unas edades o en otras, en unos tramos de edad o en otra. Y entonces, como vemos que hay diferencia de altura, ¿no? de diferencia de tasa de fuga, pues lo que vemos es que esta variable sí que podría ser importante. Entonces, si os fijáis aquí, lo que vamos a hacer es pasar de una variable numérica a una variable por tramos. ¿Vale? Vamos a coger la variable edad y la vamos a separar por tramo. Pues la vamos a separar de 18 a 30 años, de 30 a 65 y de 65 en adelante. Y esas variables que ya es categórica, ya sí que tiene sentido analizarlas. Dividimos una variable numérica en 3 que serían categóricas. ¿Cómo podemos hacer la división? Pues una manera, bueno, la primera es gráficamente. Si hemos realizado el gráfico, pues podemos decidir nosotros los puntos de corte que queremos tomar, y otra manera es una división por distancia, ¿vale? Oye, pues podemos dividir, por ejemplo, aquí hemos dividido en 8 trozos, ¿no? Si no me equivoco, no, en 7 trozos. Pues, oye, pues podemos hacer intervalos que tengan la misma longitud, ¿vale? Pues, por ejemplo, de 5 años en 5 años, de 10 años en 10 años, y podemos ir cogiendo intervalos de edad, pues de 20 a 25, de 20 a 30, de 30 a 35, de 35 a 40, de 40 a 45, y dividimos así la variable y ya hemos transformado una variable numérica a una variable categórica. Eso es una división por distancia, y lo que hacemos es que todas las distancias son iguales, pues eso de 5 en 5, de 10 en 10, de 15 en 15, bueno, lo que se nos ocurra. Otra forma de dividirlo es por frecuencia. Lo que podemos decir es, oye, pues nos vamos a coger nuestros clientes, vamos a ver cuál es el primer 10% de nuestros clientes y vamos a ver hasta qué edad llegan. Entonces imaginaros que nos puede salir de 20 a 30 años. Luego decimos, oye, pues vamos a seguir cogiendo el próximo 10%. Pues el próximo 10% nos sale de 30 a 38 años. El próximo 10 de 38 a 40. El próximo 10 de 40 a 42. El próximo 10 de 42 a 44. Bueno, así sucesivamente. Si lo hemos hecho en percentiles, pues nos van a salir 10 tramos y lo estamos haciendo por frecuencia. Y si os fijáis aquí, todos los intervalos no tienen la misma distancia. Puede haber intervalos que tengas más juntos o intervalos que estén más separados. ¿Cómo podemos decidir si nuestra variable es mejor separarla en distancia o separarla en frecuencia? Bueno, pues un truco sencillo es ver la distribución, ¿vale? La distribución de la variable, o sea, un histograma de cuántos clientes, por ejemplo, hay por edad. Y oye, si vemos que tiene una forma de este estilo, que si recordáis un poco de estadística es una distribución uniforme, que tienen, pues eso, que todos los intervalos tienen más o menos la misma gente, todas las edades, pues aquí podríamos hacer una por distancia, ¿vale? Y si tiene una distribución que tiene más este estilo,
¿vale? De que parece que, por ejemplo, en este caso sería que tendríamos una empresa donde la población mayoritaria es una población entre 35 y 45 años aproximadamente. Pues aquí tendría más sentido hacer una separación por frecuencia, no una separación por distancia. Porque así lo que hacemos es que donde hay más gente vamos a hacer tramos más cortos. En el tramo de 35 a 45, en vez de a lo mejor separar de 5 años en 10 años, pues vamos a separar cada 1 o 2 años, ¿vale? Porque como ya hay más concentración de gente, pues tiene más sentido hacerlo de esa manera. Entonces, como resumen, al final pasaríamos de variables numéricas, que eran estas, bueno, que podía ser la edad, a una variable que tenga este estilo, ¿vale? De 18 a 25 años, de 26 a 35, de 36 a 54 y de 55 a 80. Podríamos pasar a una variable de este estilo, que sería una variable categórica. Y bueno, por ponerlo en formato tabla, que yo creo que estamos todos más acostumbrados, pues oye, lo normal es que partiríamos de una tabla que tendría las dos primeras columnas, ¿no? Los clientes y la edad en formato numérico, por ejemplo, el cliente 1, 18 años, el cliente 2, 23, el cliente 3, 45 y así sucesivamente. Y transformaríamos esa edad numérica a una edad categórica. En la edad categórica tendríamos una edad de 18 a 25 años, otra de 36 a 54, de 55 a 80, de 36 a 54, bueno, así sucesivamente. Asignaríamos cada edad a cuál es el tramo al que pertenece. Y ya habríamos pasado de una variable numérica a una variable categórica. Y aquí en las variables categóricas volveríamos a volver a utilizar el weight of evidence y el information value. Para continuar con el estudio de estas variables, lo que os recomiendo es que veáis nuestro anterior vídeo sobre análisis de variables categóricas. Aquí podréis ver cómo se resuelven estos análisis.